Buenas tardes, acá les voy a presentar unas ideas, todavía con esto. Estaba hablando como que fuera. Unas ideas sobre la agenda de investigación que he estado desarrollando y que ahora, a la luz del proyecto del centro, voy a afinar más las preguntas. Y en un principio, en el texto que ustedes tienen, salía que este estudio de la incorporación de la mujer en la empresa chilena iba a estar circunscrito a la primera globalización. Cuando lo empecé a armar en la presentación, decidí que en realidad eso estaba de más, ¿ya? Porque eso es lo que estoy investigando ahora. La pregunta es mucho más grande, es mucho más, está abierta a ir viendo cómo ha ido cambiando, pero producto de que el periodo que estaba analizando es la primera globalización, me nublé por algún minuto pensando que ese era el foco, y no es el foco, ¿ya? Y dado que el periodo que he estado mirando es el de la primera globalización, es decir, desde, digamos, 1870 hasta 1930, pero en realidad en la práctica yo estoy parando mi ventana en 1910 por aspectos netamente pragmáticos. El foco del análisis, que está acá en el título, es mirar el vínculo, la relación que existe entre el proceso de incorporación de la mujer a la empresa, a la actividad económica directa en ese espacio productivo, con factores sociales que hemos considerado, que lo hemos discutido acá, pero acá quiero mirarlos más en específico, que es específicamente el acceso que tuvo la mujer a la educación y el acceso que tuvo a distintos espacios concretos de interacción económica, ¿ya? Ahí. Sí, es correcto. Ahí está. Entonces, hay 4 puntos que voy a desarrollar ahora. No puse la hora, chuta. 46. Que voy a desarrollar en esta presentación, que tienen que ver con la elaboración de esta agenda, ¿ya? Primero es la cosa concreta, ¿no es cierto?, que es cuál fue la evolución empírica de la participación efectiva de la mujer en roles de liderazgo en la empresa chilena. Y ahí hay un concepto que lo hemos ido acuñando al paso del tiempo, pero que ahí me voy a parar. O sea, no voy a hablar de empresaria, sino que de posiciones de liderazgo en ese espacio económico que es la empresa, ¿ya? Y eso abre la discusión más. Es decir, vamos a considerar distintas acciones, distintas posiciones que toma la mujer en este espacio de interacción económica, por una parte. Y el segundo punto que voy a ver es qué factores se pueden identificar que contribuyeron a habilitar esta participación, ¿ya? En roles de liderazgo empresarial. Y lo que deriva inmediatamente de esta discusión es disculpen los errores ahí de tipeo, pero cuáles son las hipótesis que se pueden analizar empíricamente sobre la relación de causalidad entre estas variaciones en las tasas de participación que sabemos, que ya hemos ido encontrando, que ya conocemos, con el hecho de que las mujeres hayan ido empezando a ocupar estas posiciones de liderazgo. Y eso, la idea, y no lo tengo acabado, pero es justamente analizar ya no la correlación que vayan co-ocurriendo procesos, sino tratar de identificar metodológicamente una relación causal. Es decir, podemos encontrar una manera de identificar si la educación efectivamente gatilló la participación de la mujer en la empresa, o al revés, fue ya la participación en la empresa una manifestación de que ya estaba la mujer en capacidad de obtener mayor grado de calificación. La respuesta, por el solo hecho de que los dos hechos ocurren más o menos al mismo tiempo, no es suficiente para tener claridad y para poder tratar de avanzar en la agenda de investigación que es de este centro, que es entender el proceso de incorporación. Y no basta con mirar la ocurrencia de episodios que van de la mano, sino que tratar de ver
de desear un poco cómo probar cuál es el factor que está moviendo al otro. Esto no quiere decir que yo lo tenga resuelto, pero sí me he dado cuenta que eso es el desafío en el que quiero trabajar. Y como ven, está en una etapa 3, o sea, no voy a partir por ahí, ¿ya? Voy a partir por el nivel 1, el 2, para llegar después al 3. Y con estas preguntas que yo voy a elaborar acá, vamos a ver por qué, en el fondo, uno tiene que centrarse en distintos periodos para hacer este análisis, y cuál es el que en particular yo voy a estar mirando, ¿ya? Vamos sobre lo que es el punto 1, que es cuál fue la evolución de la participación efectiva de la mujer en roles de liderazgo en la empresa chilena. Primero que nada, esto uno lo lleva a pensar de que el espacio de participación de la mujer en el espacio de la empresa tiene que ser o no un espacio que tenga que tener un carácter público y de publicidad, y segundo, con un grado de retribución o contractual. Es decir, ¿tiene que haber retribución económica? ¿O basta con que esté la mujer presente? ¿Ya? Y esas son las preguntas que yo he estado tratando de avanzar. Y eso entonces significa si tenemos que tener, dentro de las preguntas que tenemos que hacernos, si tiene que haber una relación contractual o basta con una presencia concreta nomás de la mujer en estas acciones. ¿Y por qué digo esto? Porque la literatura nos ha dicho que las mujeres en estos periodos actuaban económicamente, por ejemplo, las mujeres de élite en actividades de beneficencia, donde claramente no había una retribución. Pero si nosotros ponemos la cortapisa de que solamente tiene que haber una contribución económica de vuelta en las acciones que vamos a considerar de incorporación, dejaría de lado esas acciones. Por lo tanto, esta pregunta de qué elementos tienen que conllevar a la acción de la mujer para que la consideremos dentro de lo que es incorporación económica, me parece que es relevante. Y creo que mi interés es a no excluir a la cosa contractual o a la retribución pecuniaria, ¿ya? En un principio. Por ahora. Lo segundo es que esto, ¿por qué digo? ¿Por qué no digo que no parece pertinente ahora hacer esa distinción entre la retribución económica o no? Porque en el fondo de mi motivación de investigación en realidad es la evolución que en la práctica se traduce en la incorporación económica de la mujer en ese espacio, pero que en el fondo lo que a mí me interesa analizar es el proceso de autonomía de la mujer. Cómo evolucionó la autonomía de la mujer, ¿ya? Que se manifiesta en la capacidad de ejercer roles de liderazgo. O sea, en el fondo lo que observamos es una manifestación de este proceso que es el que a mí me interesa, que es el de construcción de autonomía. Y si uno está pensando en un proceso de construcción de autonomía, entonces el elemento de la retribución no parece ser de la esencia de lo que uno debiera centrarse, ¿ya? Y entonces cuando uno entra en la discusión de autonomía, uno tiene que ver qué autonomía, porque la autonomía es re grande, ¿ya? Y por supuesto que en este periodo de la única autonomía en la que probablemente yo voy a poder centrarme es la autonomía económica, ¿ya? Y de los, digamos, barreras conceptuales que a mí o analíticas que me han ayudado a hacer esta digresión o esta conclusión, es que el concepto de autonomía básicamente le reporta al análisis un elemento de acción por decisión y no de acción por reacción, ¿ya? Ese es el efecto de alguna manera de la autonomía, donde las personas toman decisiones voluntariamente, pero para que hayan decisiones de algún grado con voluntariedad, yo creo que me aportan o nos aportan a nosotros el elemento
como analítico, más filosófico del enfoque de capacidades de Amartya Sen y de la Martha Nussbaum. Es decir, que las personas van a poder ser más autónomas, van a poder tomar más decisiones autónomas mientras más capacidad, mientras más capaces son. Eso significa mientras más desarrollo humano pueden contar. Y eso, por lo tanto, nos va a hablar de que las personas puedan tener capacidades civiles concretas, o sea, derechos, y capacidades económicas efectivas, es decir, la posibilidad real de participar, ¿ya? De ejercer actividad económica. Y eso entonces, esta segunda dimensión lo que habla es el acceso que tuvo las mujeres a la educación o cómo se incorporaron en los procesos educativos y como si estamos pensando en capacidades económicas, a la salud y por supuesto a la larga, en términos ya más civiles, a la deliberación pública, ¿ya? Todos esos elementos contribuyen a la construcción de capacidades de la mujer, que sería entonces un factor de origen que nos podría tender a explicar una mayor incorporación. Entonces, en este sentido, pensándolo así, mientras más educación tiene la mujer, más capacidades tiene, mayor autonomía puede lograr, ¿ya? Y por otra parte, y va por un camino separado, el enfoque, y esto es algo que lo leí hace poco, de la Nancy Fraser, que habla en el fondo de la distinción entre la equidad distributiva versus la equidad de reconocimiento, ¿ya? Y la equidad distributiva básicamente no está hablando de las brechas de pago, de las brechas, claro, o las brechas incluso de acceso a la educación o las diferencias que pueden tener entre hombres y mujeres en el acceso a la salud. Eso es distributivo, es como cómo nos repartimos la torta. Pero la otra dimensión, que es la equidad de reconocimiento, es distinta porque es mucho más cualitativa y es muy mañosa, ¿ya? Y eso quiere decir la falta de equidad de reconocimiento también contribuye al final a las capacidades, pero entra por otro lado, y es el hecho de la tolerancia social que puede existir hacia el maltrato hacia la mujer respecto del maltrato que es tolerable para el hombre. ¿Cuántas cosas se le pueden decir a una mujer antes de que pase a ser mal visto, ¿ya? Y eso obviamente erosiona todo lo que tú puedas construir en términos de capacidades por el otro. Por lo tanto, en el fondo, la variable resultado en términos de la construcción de capacidades se nutre, por una parte, de la capacidad de acceso a la educación, a la salud y a todas estas cosas que son más visibles, pero se interacciona con algo que es más invisible, que es la falta de equidad social en términos de reconocimiento entre hombres y mujeres. ¿Y cómo, por ejemplo, se denota eso? Es difícil de agarrarlo, pero es importante distinguirlo, porque si no, uno pierde de vista un elemento importante en el proceso de facilitar o de habilitar la participación de la mujer. Un ejemplo que yo siempre lo he mirado y que me parece que ejemplifica esto es el hecho de que, dada la falta de equidad distributiva de las mujeres en el siglo XIX, que no tenían acceso a nada, en el fondo no podían ir, no tenían colegio, pubs, secundario, etc. Muchas mujeres necesitaban salir a trabajar, pero además salir a trabajar era mal visto, porque no era el espacio propio de la mujer. Entonces, como respuesta, como revolucionaria de algunas mujeres, en un acto como de necesidad, se disfrazaban de hombres. Hay algunos pocos casos que han sido documentados que se vestían de hombres para salir a trabajar. Y hay un caso que sale en un libro de 1902, o sea, un libro de ahora, digamos, pero que salió en 1902, de una mujer que es procesada penalmente por haberse disfrazado de hombre para salir a trabajar.
Entonces, para mí ese es un caso clásico de falta de equidad, de reconocimiento, que te está denotando el grado de falta de tolerancia social para la participación de la mujer, que no se ve con solamente con las cifras de participación o de matrícula escolar, ¿ya? Entonces, esa otra área de factor hay que capturarla, no tengo muy bien claro cómo, pero sí lo tengo en la, digamos, en la antena, ¿ya? Y por otro lado tenemos que efectivamente, por ejemplo, en el libro que sacamos el año pasado, hay bastante más evidencia de que la participación de las mujeres en estos espacios empresariales existía, era chico, pero no era cero. Es decir, había una capacidad de romper estas barreras a pesar de la falta de equidad de reconocimiento, a pesar de la falta de equidad distributiva, igual hubo participación. Entonces, es importante entonces romper digamos, limitaciones que puedan significar la definición ex ante de roles que uno tiene que cumplir para que califique la participación, y por eso hay que abrir un poquitito el naipe para dar espacio a que en una sociedad que estaba llena de cortapisas, esta emancipación de la autonomía pudiera tener una forma de expresión. Eso es como la parte conceptual que tengo, en la que quiero avanzar. Y por otra, entonces, ¿cuáles son los factores que pueden identificar que contribuyeron a habilitar la participación de la mujer en los roles de liderazgo empresarial? Y acá la idea es usar en la construcción del Eagerly y Carnley sobre la idea de que hubo muros de concreto primero, después los techos de cristal, para después llegar a estos laberintos de reglas donde las mujeres nunca pueden, siempre tienen alguna traba adicional, donde la equidad distributiva o la reducción de la equidad distributiva fue lo primero, a través de permitir que las mujeres pudieran entrar a la universidad, empezar a gastar más en educación primaria y facilitar la educación secundaria, que hubiera roto, empezaba a destruir un poco esos muros, pero empezaban a aparecer los otros, ¿ya? Y esos muros cayeron, esos muros de concreto, parafraseando, cayeron de manera bien notoria en este periodo de la primera globalización, entre 1870 y 1910. Las mujeres empezaron a tener educación técnica, se les permitió el acceso a la universidad y empezamos a discutir el primer liceo secundario y se empezaron a pasar las primeras platitas, digamos, para que las mujeres se educaran en educación secundaria. Entonces, en este periodo de 40, 50 años, efectivamente hay algo que cambia socialmente, que denota una erosión o que implica una reducción en la equidad distributiva, no necesariamente en la otra, ¿ya? Por lo tanto, por eso me parece que es interesante y es útil mirar este periodo de 1870 a 1910 porque pasan cosas, pero en términos civiles pasan muy pocas. Las mujeres no pueden votar todavía, siguen hasta hoy día con la ley de matrimonio civil donde el hombre es el administrador. O sea, en la parte, digamos, código civil pasa poco para la mujer, hasta mucho después, pero en estas otras dimensiones sí pasan cosas. Entonces es más interesante mirar ese periodo. Ya. Sí, son 4, sí que. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que uno podría analizar empíricamente sobre esta relación de causalidad entre estas variables con las tasas de participación en los roles de liderazgo en la empresa? Y acá el fondo puntual, que es lo que estamos mirando acá con los ayudantes, Ezequiel y Benjamín, es si podemos encontrar una relación causal entre el acceso a la mujer a la educación, a ciertos espacios de liderazgo económico. Y eso significa poder ver si el aumento en la escolaridad y el aumento en el acceso a la participación de educación concreta se correlaciona con la participación efectiva de esas mismas mujeres
en espacios de la empresa. O sea, con nombre y apellido. ¿Ya? Esa es la idea. Y por eso te decía a ti que esta cuestión de que el Estado era elitista es algo que uno puede avanzar a decir si efectivamente, y salir de la etiqueta, pero es pega. No sé si lo vamos a poder hacer, pero se puede. ¿Ya? ¿Y en qué niveles uno podría constatar esto? ¿Secundaria, técnica o superior? O todas. ¿Ya? La gracia de este periodo es que como todavía son pocas las mujeres que participaron, todavía es un poco manejable, puede ser un poco más manejable hacer esa indagación. Y por otro, si uno puede avanzar de alguna manera, y esto lo tengo más como en puntos de interrogación, sobre formas de medir o de valorar erosión en la provisión social de participar. Es decir, estos casos de reproche social pueden ser un buen indicador, cuántas veces ocurría, cómo hay que pensar en eso, o sea, en el fondo, cómo tratar de medir la falta de equidad de reconocimiento. ¿Qué periodos entonces son interesantes analizar? La verdad todos, pero probablemente en cada periodo lo que uno debiera mirar debiera ser distinto porque van a ir cambiando las condicionantes. ¿Ya? Pero en este periodo me parece que centrarse en la educación paga, porque estaba cambiando harto en ese periodo. ¿Ya? ¿Cuáles son entonces las cosas que voy a mirar? La participación de la mujer en roles de liderazgo, en diferentes roles de liderazgo, al menos en dos dominios. El primero, el mundo de la invención, analizando el mundo de las patentes en este periodo, de las patentes de invención y ver la participación de las mujeres en calidad en distintos roles, no solamente como solicitantes de patentes, sino en todos los roles que existían en ese mundillo. ¿Ya? Y eso, verlo entonces con la participación que tenían estas mujeres en sus competencias educacionales. O sea, eran más empoderadas educacionalmente, tenían más capacidades que otras. Eso. Y eso en el fondo significa analizar mejor, tratar de avanzar en describir el perfil de estas mujeres pioneras en este tipo como de actividad empresarial. Y la segunda, ya es en el sector más típico del mercado, sector comercial y en el sector técnico profesional, doctoras, todas las primeras mujeres que empezaron a participar de estos roles de educación, cómo se comportaron en sus respectivos mercados. ¿Ya? Ese uno. Lo segundo, existen entonces vínculos de la mayor participación de la mujer en educación, en ocupar roles de liderazgo empresarial. Esa es la clave, para mí. Por eso que partir en este periodo, como les decía, pero creo que la segunda etapa de análisis, y probablemente con otros focos, tendría que ser el periodo 30-60. ¿Ya? Eso es. Ya. Esto es lo mismo que ya lo dije, así que Sí, porque estamos pasados. Ya, una pregunta, porque si no el tiempo se nos va a arrancar. Muy corto. Quizás deberías ver en el gobierno de Alessandri Palma, en el primero, se hace una reforma al Código Civil en que liberan a la mujer para desarrollar actividad económica de la tutela del marido. Yo creo que ese es un factor clave y quizás debiera ser el periodo a analizar, porque eso muy probablemente debe haber gatillado varios procesos relevantes para lo que a ti te interesa. Uh-huh.